Cuando una pareja decide casarse, hay muchas cosas de las que no se hablan. Y uno de los temas espinosos es qué van a hacer con las propiedades que tienen, con el dinero que tienen, con el trabajo que tienen y con lo que vayan produciendo y bienes que vayan adquiriendo a lo largo de la vida. Claro, y cuando deciden casarse parece que dicen, vamos a juntar la vida y todo lo demás. Pero cada vez más personas, más parejas deciden buscar capitulaciones matrimoniales. ¿Saben lo que significa eso? Bueno, hoy lo vamos a conocer con la doctora Sonia Merlín, que es abogada experta en Derecho de Familia. Vamos directo al tema, ¿no es cierto? Capitulaciones matrimoniales, ¿qué son? ¿Puedes explicarnos, por favor? Claro, con mucho gusto. Las capitulaciones son en realidad un convenio que se celebra entre, puede ser antes, durante o después, es decir, entre los futuros contrayentes, los contrayentes durante la ceremonia de matrimonio o los cónyuges, con el fin de llegar a acuerdos patrimoniales y, por ejemplo, sacar un bien que debería de entrar dentro de la sociedad conyugal o hacer ingresar un bien que no debería de ingresar a la sociedad conyugal. ¿Cuáles son los bienes que deben entrar a la sociedad conyugal y cuáles aquellos que no? Bueno, explicarte eso sería realmente unas 4 horas en detalle de clase universitaria, porque, bueno, esto está previsto en el Código Civil y en realidad un poco para hacer una síntesis, ¿no? Realmente los inmuebles, por ejemplo, adquiridos antes de matrimonio, no ingresan a la sociedad conyugal. Correcto. No ingresa a la sociedad conyugal tampoco lo que se adquiere luego del matrimonio, por efectos de causa gratuita, es decir, una donación o una herencia. Ya. En cambio, ingresan a la sociedad conyugal todos los bienes muebles adquiridos antes de matrimonio. Entonces, en muebles tú tienes, por ejemplo, automóviles, joyas, ¿no? A causa y todo lo que ingrese dentro del matrimonio por causa onerosa. Causa onerosa es una compraventa, por ejemplo. Ya, ok, compraron el carro. Así es. Y ahí eso pasó al matrimonio. Sí. Pasó al matrimonio. Bueno, con ciertas, digamos que sutilezas, que sería un poco largo explicar, pero más normalmente así es. La sociedad conyugal, el momento que se termina el matrimonio, si es que solo compró el uno, le debe una restitución al mismo precio en que se adquirió. La sociedad conyugal, en definitiva, lo que hace es decir que somos socios para la parte económica patrimonial, ¿no es cierto? Así es, teóricamente socios, porque no es una sociedad como la mercantil, ¿no? O sea, sino simplemente, digamos que compañeros dentro de los bienes hasta que algo los separe. Algo los separe, ¿no? Así es, tenemos una llamada al aire. Buenas tardes, ¿quién nos habla, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Zurita, le llamo desde Ambato. Muchas gracias, Carlos. Cuéntenos, por favor. Bueno, encantadísimo, su programa es siempre muy interesante. Muy y amable. le felicito. Le agradezco mucho. El tema es muy puntual, oportuno para una situación, una inquietud que yo tengo. Miren, dentro de la sociedad conyugal, más bien en términos más comunes, dentro de mi matrimonio, yo hace un año adquirí un bien, no es un bien grande, es un bien pequeño, una casa con un terreno con una casa en construcción que lo estoy terminando. Ya. Pero mi voluntad, mi deseo es de que, bueno, en ese momento, porque fue una oportunidad y todo lo demás, lo hicimos la escritura a nombre de mi esposa y mi persona. Ya. Pero inmediatamente después dije, no, pero ¿por qué no lo puse solo a nombre de ella? Es mi voluntad. Entonces, ahora yo he hecho la consulta, fui donde el abogado, donde el notario que me hizo escritura, me dijo, podemos hacer una aclaratoria. Podemos llamar a los señores vendedores y podemos hacer una resiliación. Primero me dijo una resiliación. Luego me dio la opción de hacer una aclaratoria. Y una tercera consulta me dijo, no, esto lo podemos hacer como una capitulación matrimonial. Yo lo que quisiera es conocer si esta capitulación matrimonial es un medio, es un camino seguro que nadie pueda interferir a futuro. Tengo una razón para pensar en eso, no es nada legal. Tengo un hijo fuera de matrimonio. Entonces, yo quiero, lo que le corresponderá, pero este bien... Quiere que sea solo para su esposa. No
nadie pueda tener injerencia. Entonces, si es que esa es la figura, en buena hora. Esa es la consulta, por favor, y muchas gracias. Gracias también, Carlos, por su llamada desde la ciudad de Ambato. Un abrazo a todas las personas que nos escuchan allá. Sonia, ¿qué nos dice sobre esto puntualmente que nos cuenta Carlos? Sí, bueno, las capitulaciones matrimoniales en realidad son un medio idóneo para, por ejemplo, sacar un bien que normalmente debería de estar dentro de la sociedad conyugal, fuera de la sociedad conyugal. En el caso que nos plantea el señor, inclusive si hubiera puesto a nombre solamente de la cónyuge, como ellos no tienen separación de bienes, entraba a formar parte de la sociedad conyugal. Últimamente, por ejemplo, el registro de la propiedad de Quito sí está pidiendo que a la comparecencia como comprador, si es que hay casados, comparezca a la cónyuge o el cónyuge, pero así no comparezca, por mandato legal, una vez que se ha hecho un matrimonio, ingresa todo lo que se compre a la sociedad conyugal. Entonces, eso como un primer punto. Ya. Un segundo punto, en la consulta, la resiliación a mí realmente me parece un camino largo y costoso porque tendría que resiliar el catastro, tendría que tratar de imputar los impuestos que normalmente pagó de transferencia de dominio. No te voy a preguntar qué significa eso porque suena bien difícil. Sí, es difícil. En el municipio pagar, volver a pagar, hacer trámites y demás. Entonces, sí. En tercer lugar, la capitulación matrimonial en efecto sería una opción. No existiría prohibición dentro del Código Civil para que normalmente uno saque un bien inmueble de la sociedad conyugal luego de contraído el matrimonio mediante capitulación. Tendría que referirse puntualmente a ese bien, pero en algunas ocasiones, lamentablemente, el registro de la propiedad se ha negado a inscribir y los notarios, en virtud de esa negativa, se han negado a celebrar la capitulación matrimonial, lo cual normalmente no debería ser, ¿no? Ok, capitulaciones matrimoniales entonces quiere decir que sale de la sociedad conyugal, se rompe la sociedad conyugal si se no. opta por esto o no. No, ahí viene la sutileza, la diferencia. Ya. No es romper o disolver la sociedad conyugal, porque la capitulación se tiene que referir a algo puntual. No puede disolver la sociedad conyugal. La capitulación no está para romper la sociedad conyugal. Ya. Eso es otra cosa. Aquí es como que tú tienes la regla general, tú estás en el caso general, que es la sociedad conyugal. Y dentro de esa sociedad conyugal, tú celebras un convenio para puntualmente dejar a un lado cierto bien. Ahora, ¿por qué? Y a esto es a lo que iba, ¿por qué se han negado a veces los notarios o los registradores de la propiedad a celebrar capitulaciones matrimoniales? Porque hay que evitar el acto simulado. Esto es que tú simulas una capitulación matrimonial, pero en realidad lo que estás haciendo es disolviendo la sociedad conyugal para evitar una deuda, por ejemplo, o alguna cosa por el estilo. Eso no se puede. Hay una prohibición específica en el Código Civil que dice que la capitulación no te sirve para disolver una sociedad conyugal o pactar cuando ya está establecida la sociedad conyugal por el hecho del matrimonio, un régimen totalmente diferente. No, lo que tú haces aquí es como una excepción. Por eso es que... O sea, no tiene que ver con la disolución de bienes ni aquello. No. O sea, sí sacas bienes o sí metes bienes, porque también podría ser pero que, es por algo ejemplo, muy acotado a ese punto puntual específico. a lo que se refiere a la capitulación, al objeto de la capitulación, que tiene que estar sumamente bien especificado para que no haya inconveniente y no se niegue la escritura. Como lo que nos acaba de mencionar Carlos. Así es. Esto es algo puntual, específico y no rompe la sociedad conyugal. Ahí está, clarísimo, ¿no? Capitulaciones matrimoniales, de eso se trata. Tengo mensajes en Facebook cuando yo pregunto qué piensan acerca de las capitulaciones matrimoniales y fíjate lo que me dicen. Muchas veces depende la edad en que contraen el matrimonio o la unión. Esto me dice David Mejía Lara. Y esto sucede más cuando la pareja no tiene una misión de vida o un plan de vida. Y el matrimonio como contrato da para estas particularidades que ya se están convirtiendo en generalidades. ¿Qué piensas de esto? Bueno, yo creo que, y de lo que he visto, ¿no? En el 90% de los casos de primer matrimonio, la pareja va y en un idílico romanticismo no celebra capitulación matrimonial aquí en el Ecuador. Luego se divorcia, se da cuenta de los problemas que tuvo, porque muchas veces previo al divorcio se celebra una disolución de sociedad conyugal. Y en un segundo matrimonio, más bien es a la inversa. Un 90% de las personas que contraemos matrimonio una segunda vez
celebramos capitulación matrimonial, entre otras cosas porque, como comentaba el señor que llamó hace un ratito, tenemos hijos de otro matrimonio, por ejemplo. Entonces, no queremos que lo que hemos ido acumulando en forma de bienes muebles, porque bien mueble también son cantidades de dinero depositadas en pólizas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, no queremos que el dinero que tenemos ahorrado y que normalmente tenemos un hijo, ese dinero normalmente era solo para este hijo y ahora que contraemos nuevas nupcias, ¿por qué venir el otro cónyuge? O puede ser también que el otro cónyuge tenga una situación empresarial, se pueda endeudar y no queremos que las deudas del otro vengan a ser deudas nuestras. Entonces a mí me parece que el celebrar una capitulación matrimonial es muy práctico porque en el fondo nada está dicho, ¿sí? Y podría ser, nadie quiere cuando contrae matrimonio divorciarse, pero podría ser que se llegue a eso. Y la capitulación, desde todas maneras, desde todo punto de vista, siempre es revocable en cualquier tiempo, porque al tratarse de un convenio por voluntad de las partes también pueden dejarlo sin efecto. Claro que esta dejada sin efecto sería siempre y cuando, obviamente, por ejemplo, no se trate de un bien inmueble que se haya hecho ya la transferencia de dominio en el registro de la propiedad, ¿no es cierto? Ahí sí ya se complica un poco la situación. Es decir que una persona que se va a casar por segunda, tercera, cuarta o quinta vez, como es nuestro caso, lo que tendría que pensar en las capitulaciones siempre y cuando quiera dejar por fuera, por ejemplo, las deudas, los ahorros, una propiedad o algo que no quiere que forme parte de la sociedad conyugal. Esto es claro, así, ¿no? también, ¿cierto? Si es que quisiera que ingrese a la sociedad conyugal, saben que van a recibir una herencia que él no hubiera recibido si no se casara con ella, por ejemplo. Y en un acto magnánimo quiere que esa herencia sí ingrese a la sociedad conyugal. También lo puede hacer. Aquí estamos de regreso. Hablamos hoy de capitulaciones matrimoniales. ¿Se casarían ustedes con esta figura? Al fin y al cabo nos decía la doctora Sonia Merlín, que hoy es nuestra invitada, que se trata de un acuerdo patrimonial, ¿no es cierto?, en donde se puede decir qué cosas quiero que formen parte de la sociedad conyugal y qué cosas no quiero que formen parte de la sociedad conyugal. Es decir, que puede ser total o parcial, ¿verdad, Sonia? Así es. Cuando tú celebras una capitulación matrimonial anterior a la ceremonia del matrimonio, ¿no es cierto?, o durante el matrimonio, durante la ceremonia del matrimonio, tú puedes ir diciendo que realmente sacas absolutamente, por ejemplo, todos los inmuebles que normalmente deberían ingresar a la sociedad, y puedes sacar no solo los inmuebles, sino que además deberías detallar, porque en nuestro país es una sociedad de gananciales, no de bienes, es decir, es una sociedad que implica también que los cánones, los frutos legales, por ejemplo, los cánones de arrendamiento o los frutos naturales, como qué sé yo, las manzanas que cosechas en el terreno donde están sembrados los árboles, todo eso ingresa a formar parte de la sociedad conyugal. Entonces, si tú sacas, por ejemplo, el terreno y no sacas los árboles de manzana con sus frutos, los frutos de esas manzanas que luego tú harás mermelada y todo lo demás, son mitad por mitad, porque una sociedad de bienes implica que el 50% de los bienes activos y pasivos forman parte de la sociedad conyugal. Y 50 es para cada uno, ¿no? Y de esto no habría ningún inconveniente, creo, al inicio del matrimonio, como tú decías, desde la perspectiva romántica, al fin y al cabo se dice todo lo que es mío es tuyo y todo lo que es tuyo es mío y entonces somos una sola cosa y todo aquello, pero el problema viene cuando las rupturas existen y vemos que en nuestro país, como en todo el mundo, la tendencia es a la ruptura, ¿no? Estábamos conversando que de 3 matrimonios en el Ecuador, 1.7 se termina. Quiere decir que ya vamos 2 de 3, casi. Muy cerca. Entonces, ahí vienen las dificultades. Y a partir de eso, entonces, es que surge esta figura de las capitulaciones. Bueno, en realidad de la las figura... dificultades que existen cuando hay el divorcio y tienen que partirse los bienes a la mitad. La figura en realidad no es solamente para el divorcio, no hay que verlo de esa manera. Yo creo que justamente ese es el problema, que la primera vez, si a ti te dicen, mira, sí, pero yo tengo un patrimonio alto porque yo soy empresario, qué sé yo, y solicito que me firmes capitulaciones, la primera vez cuando le dicen esto a la cónyuge o al cónyuge, se resiente y dice, pero ¿cómo? Esto significa que no confía en que yo también voy a generar un patrimonio y quiere sacar de... O que soy interesada. O que soy interesada. Y que solo quiero la plata. Que no le amo. Entonces viene
como realmente un sentimiento como de que, ¿por qué me haces esto? Resentirse. Yo tengo varios amigos, abogados que han contraído nupcias la primera vez y que en un momento dado, cuando eran compañeros de universidad, siempre decían, no, yo le voy a hacer firmar capitulaciones a mi mujer cuando estudiábamos esto. Y luego les pregunta, ¿sí? ¿Le hiciste firmar? Jamás, ¿no? O sea, casi nunca, un 10%, como te decía. Uh-huh. Cuando la fortuna, por ejemplo, es muy alta y son familias portentadas, digamos así, eso sí ya como que es de cajón, ¿no? Sabes que te casas con la hija o el hijo de fulanito y vas a tener que firmar la capitulación porque el fulanito, no la hija o el hijo, te está pidiendo. Es como que le echan la culpa, entre comillas, al suegro o suegra futuro. No, pues que mi papá no me deja que yo me case contigo si tú no me... Sí, entonces ya de inicio se le odia al suegro, ¿no? A la suegra, por supuesto. Y lo otro que es importante es que la capitulación puede ser total o parcial, como tú decías. Y entonces, por ejemplo, yo conozco un caso en que la pareja se pone de acuerdo en que se firme una capitulación para lo que ellos hagan antes, ¿no es cierto? Lo que ellos han hecho antes, eso no ingrese, sea mueble o inmueble. Pero no se pusieron de acuerdo para después del matrimonio, lo que viene después del matrimonio. Y el momento que ella llegue a la notaría se encuentra con que la capitulación era total. Y con suma dignidad firma la capitulación total, pero le queda el resentimiento de que ellos se pusieron de acuerdo en la parcial. La capitulación total sacaba todo, lo de antes del matrimonio y lo de después del matrimonio. Ok. Entonces eso, esto va a generar entonces ya un resentimiento. Puede generar un resentimiento, un resquemor que luego tal vez en las relaciones de pareja se exteriorice, ¿no? Muy bien. Me dicen acá en Facebook, Lourdes Muñoz dice, la base de toda relación es la confianza, y si eso es un comienzo en una relación, considero que las reglas están claras. Evidentemente lo que les mueve es otra cosa distinta al amor. Por otro lado, existen circunstancias ajenas que llevan a realizar esto desde un principio, pero no es lo común. Bueno, lo que pasa es que ahí hay la otra perspectiva. Más bien, si yo te amo, estés desnudo o estés vestido con la ropa de la mejor marca. Si yo te amo con o sin capitulación, así es que me da igual firmarte o no la capitulación, porque yo no me estoy casando contigo por lo que tienes, sino por lo que eres. Entonces, más bien, es la perspectiva contraria. Uh-huh. Y teóricamente así debería ser. Ahora, en otros países hay algo muy interesante que en nuestro país lamentablemente no hay, que son los prenuptial accords o acuerdos prenupciales, en donde aparte, ¿no? Tú ligas un poco lo patrimonial, puedes ligarlo a lo sentimental. Entonces tú le pones requisitos desde las obligaciones de tipo no patrimonial que trae el matrimonio, como por ejemplo, tú violas la obligación de fidelidad y entonces ya no percibes nada de la sociedad conyugal el momento en que nos separamos. Esto es muy común entre las estrellas de cine, etcétera, o si no, tú dejas de auxiliarme y olvídate de mi sociedad. Ajá, o sea, ahí se puede llegar, un clásico de las estrellas, es decir, si me eres infiel, entonces salados, ¿no? Claro. Pierdes toda tu fortuna. Y realmente esto tiene mucha relación porque el matrimonio implica la constitución de obligaciones patrimoniales, como son la sociedad conyugal, y obligaciones no patrimoniales, como son el auxilio mutuo y la fidelidad. Uh-huh. O sea, entonces no solamente el auxilio mutuo significa patrimonio, significa estar pendiente. Y si, por ejemplo, tú me dejas a mí en una enfermedad porque te causo repudio y luego yo me curo, lamentablemente, entonces tampoco tienes derecho a la sociedad conyugal. Ok, fíjate que en las opiniones que tengo en Facebook me parece interesante que todo está ligado a la idea del amor, ¿no es cierto? Dice, creo que en este tipo de situaciones, lo dice Vladimir Núñez, no es el amor el que prima, sino más bien lo material. Desde luego enmascarado de un miedo, pienso de alguna experiencia negativa o de creencias por alguno de ellos. Eso, esa es la... sí, en las creencias por alguno de ellos. Y es real, ¿no es cierto? Hay un temor, pero estaba yo pensando que finalmente sí tiene que ver con la confianza, porque sociedad significa somos más de uno. Uh-huh. Y se entiende que también, si es que los dos se ponen de acuerdo y trabajan y progresan y se apoyan, ese fruto del progreso y del trabajo de los dos tendría que ser algo que compartan los dos. Luego, el sentido del nosotros y de lo que se puede, de lo que puede ser la sinergia, ¿no es cierto? Lo que el apoyo mutuo da mucho más que el trabajo de uno solo, pues se pierde este concepto en este sentido. Sonia, ¿cómo Claro, lo ves? Mira, en otras legislaciones europeas, por ejemplo, tenemos que no se contrae por el hecho del matrimonio una sociedad de bienes, sino que simplemente es el régimen contrario. Hay separación de bienes y si tú quieres pactar la sociedad, lo tienes que hacer expresamente. Uh-huh. Entonces, la capitulación sería para pactar la sociedad.
Y entonces, por ejemplo, yo lo que creo más bien es que esto es una forma, es una tradición legislativa que ya venimos nosotros teniendo desde el Código de Don Andrés Bello y todo, desde los inicios de la República, la colonia. Te diría que remontándonos hasta el derecho francés y romano, en que tú ingresas a la casa del marido, primero ingresas con una dote y luego ingresas a la casa a formar parte, y todo lo que la mujer trae consigo ingresa al patrimonio del pater, eso nos viene desde Roma, ¿no? Entonces luego viene todo esto, y en nuestra cultura que se ha ido desarrollando a través de esas fuentes, llegamos a que para nosotros lo usual, además, en épocas en que la mujer no trabajaba, no ingresaba al mercado laboral y hasta era incapaz relativa, obviamente el patrimonio que ella traía de lo anterior al matrimonio, como que se fundía con todo lo que hacía el marido, y el marido era el natural administrador de la sociedad conyugal. Uh-huh. Te diría que inclusive hasta el día de hoy tenemos un rezago normativo en ese sentido, porque si tú no dices quién administra la sociedad conyugal en forma expresa, esta corresponderá al marido, dice el Código Civil. Eso está tratando de reformarse en la Asamblea, hay un proyecto de reforma, pero es un poco para que veas por dónde más bien está encaminada la situación. Uh-huh. Entonces, yo creo que esto está más bien encaminado hacia eso, hacia quién era el natural administrador, de quién eran la mayor cantidad, el patrimonio naturalmente. ¿Quién decide el administrador? Si no dices nada, el administrador, el marido. La doctora Sonia Merlín nos acompaña en esta tarde. Ella es experta, es abogada y es experta en derecho de familia, es profesora universitaria y nos acompaña dando respuesta a las inquietudes que tenemos. Decíamos que una de las preguntas es si casarse con capitulaciones matrimoniales es lo mismo que casarse con exclusión de bienes. Sí, la expresión, digamos, popular es esa. Uh-huh. Exclusión de bienes, sí. Ok. Me dicen también, por favor, expliquen qué es la disolución de la sociedad conyugal. La disolución de la sociedad conyugal es realmente hacer un trámite, ya sea notarial, ya sea judicial, para, una vez casados, cuando no se casaron con capitulaciones, terminar la sociedad conyugal. Pero, como su nombre lo indica, terminada, no hay vuelta atrás. Y esa es una gran diferencia con la capitulación matrimonial, porque la capitulación matrimonial, como es una voluntad de ambas partes, si por ejemplo yo me arrepiento de haberla celebrado, le digo a la otra parte, los dos conversamos y puede revocarse en cualquier momento, uh-huh. Siempre que no perjudique a terceros, por supuesto, ¿no? En cambio, para tú volver a hacer una sociedad conyugal, por más que estés de a buenas y todo lo demás, te tendrías que divorciar y volverte a casar. Esa es la gran diferencia entre disolución y capitulación. ¿Y la disolución es por voluntad solamente de uno? Puede darse por voluntad solamente de uno, citándole mediante juez, y si están ambos de acuerdo, por notario. Pero eso ya me suena a divorcio próximo, ¿no es cierto? Sí, normalmente quien disuelve ya está próximo a un divorcio. Okay, o necesita realmente disolver para evadir a los acreedores por alguna deuda muy grande, o sacar un crédito que solo le van a dar si está solito dentro del crédito porque la pareja ha tenido algún problema de soltero, por ejemplo. Ok, entonces en cambio, las capitulaciones lo que sirven al fin y al cabo es para preservar de alguna manera la integridad también individual de la persona y también de los bienes que puede haber hecho antes de casarse o inclusive después. Sí, yo creo que hay que mirar a las capitulaciones como una forma de preservar lo que el trabajo individual ha realizado y preservar la individualidad de los recursos económicos de cada uno, en pro de un crecimiento que no necesariamente es individual, sino mutuo, ¿no? Uh-huh. Me dicen, cuando hay capitulaciones prematrimoniales en la separación, ¿ingresan los bienes donados a terceros? ¿Qué significan los bienes donados a terceros? Claro, dependería del texto que se puso en la capitulación, ¿no? Pero normalmente los bienes donados por terceros nunca ingresan a la sociedad conyugal porque obviamente es una causa gratuita, es decir, me caso yo y mi papá antes de casarme me donó. No ingresa, ni tampoco después. No ingresa ni nunca. Antes ni después. Pero el problema sería si tú vendes ese terreno, uh-huh, que era solo tuyo, para comprar algo más y no pones en las escrituras una palabrita que se llama subrogado al otro bien que vendiste. En ambas escrituras, el nuevo bien que tú compras
Ese sí ya ese entra. ingreso. Ajá, Pero ok, las donaciones, nunca. Nunca. Ok, muy bien. Mi papá es viudo, me dicen, somos 4 hijos y tenemos una casa. En este tiempo él está con una mujer. ¿Nos puede explicar si ella tiene qué será, derecho a esta casa? No sé si se hicieron ya la partición de parte de los bienes de la mamá, según entiendo, no. Es decir, esa casa, por ejemplo, era mitad de la mamá, mitad del papá. Muere la mamá, si no hicieron partición, el problema es que el 50% nada más es del papá por la sociedad conyugal y el otro 50% es de los 4. Si el papá se vuelve a casar, en el 50% de él podría tener derecho pues la señora, siempre y cuando él quiera darle, por ejemplo, en una capitulación, porque si no es bien adquirido antes del matrimonio, no tendría por qué ingresar. ¿La capitulación es para que se otorgue o para que no se otorgue? Exactamente. ¿No es cierto? Se Así lo saque has o se dicho. quite. Se saque o se quite alguno de los bienes. Uno, alguno, varios. Ok, todos muy bien. Ahora, antes. aquí hay una cuestión que me parece interesante, Sonia, para finalizar. Es que además de sociedad conyugal, la pareja se supone que es pareja, pues, ¿no es cierto? Y no es lo mismo, no es necesariamente equivalente la pareja a matrimonio. Hay mucha gente que puede estar casada y no ser pareja, sin embargo. Así es. Lo importante, creo yo, en la capitulación matrimonial es que primero, y creo yo que en las relaciones sentimentales lo importante es consolidar a la pareja para luego realizar un paso como capitulación o sociedad conyugal mediante el matrimonio. Entonces, si tú ya tienes consolidada la pareja y conversas todos los aspectos de la capitulación matrimonial y ambos están de acuerdo, no creo que la capitulación vaya per se a suscitar algún inconveniente entre los dos. Si todo está bien claro, los dos van a la notaría de la mano, firman la capitulación, salen y algún día luego a futuro se arrepienten, vuelven a la notaría de la mano y quitan esa escritura, le revocan y le inscriben. Pero el problema yo creo que se da porque las personas no hablamos claro, siempre tratamos de dorar nuestra imagen cuando estamos en una pareja, enamorados y demás, así como disimulamos los defectos, y llegado el día del matrimonio le dice 2 días antes, mira, pasa por la notaría a firmar la capitulación, eso sí que a cualquiera le resentiría, pues, ¿no? Claro que sí, porque ahí estamos hablando entonces de algo mucho más grande que es la confianza. Exactamente. La confianza y la posibilidad de llegar a acuerdos. Yo creo que esto de llegar a acuerdos significa también un síntoma de madurez, ¿no es cierto? Así es. Algo importante, perdón, es que no solamente una pareja que va a contraer matrimonio será la que forme una sociedad de bienes. Recuerda que tenemos la unión de hecho debidamente reconocida y que después de 2 años, unión de hecho, por el hecho de estar juntos en pareja estable, monogámica, durante más de 2 años se forma una sociedad de bienes idéntica a la sociedad conyugal. Entonces, si tú no quieres que se forme a los 2 años de estar conviviendo con una persona, tienes que ir ante el notario y hacer una escritura, que ya no se llama capitulación, sino que se llama un convenio para que haya una separación de bienes dentro de la unión de hecho. Muy bien, creo que aquí hay una cantidad de tela que cortar, pero el tiempo nos hace a nosotros cortar ya con la doctora Sonia Merlín. Muchísimas gracias, Sonia, por la claridad de tus respuestas y por dejarnos claros cuáles son los conceptos que están en torno a este tema, capitulaciones matrimoniales. Te agradezco por acompañarnos. Gracias a ti, Giselle. La doctora Sonia Merlín nos acompañó. Muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos, a quienes escriben sus mensajes de texto, a quienes participan a través de la página de Facebook Giselle Echeverría Castro, a quienes llaman al programa y a quienes están permanentemente en contacto con nosotros y siendo parte de esta comunidad, aun cuando permanecen en el silencio. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Soy Giselle Echeverría. Mañana 15:05 los espero nuevamente en Adán Cineva. Que tengan una buena tarde. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana. Cuando una pareja decide casarse, hay muchas cosas de las que no se hablan y uno de los temas espinosos es qué van a hacer con las propiedades que tienen, con el dinero que tienen, con el trabajo que tienen y con lo que vayan produciendo y bienes que vayan adquiriendo a lo largo de la vida. Claro, y cuando deciden casarse parece que dicen vamos a juntar la vida y todo lo demás, pero cada vez más personas ¿no?
a causa y todo lo que ingrese dentro del matrimonio por causa onerosa. Causa onerosa es una compraventa, por ejemplo. Ya, ok, compraron el carro. Así es. Y ahí eso pasó al matrimonio. Sí. Pasó al matrimonio. Bueno, con ciertas, digamos que sutilezas, que sería un poco largo explicar, pero Más o normalmente menos así es la sociedad conyugal. El momento que se termina el matrimonio, si es que solo compró el uno, le debe una restitución al mismo precio en que se adquirió. La sociedad conyugal, en definitiva, las parejas deciden buscar capitulaciones matrimoniales. ¿Saben lo que significa eso? Bueno, hoy lo vamos a conocer con la doctora Sonia Merlín, que es abogada experta en Derecho de Familia. Vamos directo al tema, ¿no es cierto? Capitulaciones matrimoniales, ¿qué son? ¿Puedes explicarnos, por favor? Claro, con mucho gusto. Las capitulaciones son en realidad un convenio que se celebra entre, puede ser antes, durante o después, es decir, entre en realidad, un poco para hacer una síntesis, ¿no? Realmente los inmuebles, por ejemplo, adquiridos antes de matrimonio, no ingresan a la sociedad conyugal. Correcto. No ingresa a la sociedad conyugal tampoco lo que se adquiere luego del matrimonio por efectos de causa gratuita, es decir, una donación o una herencia. Ya. En cambio, ingresan a la sociedad conyugal todos los bienes muebles adquiridos antes de matrimonio. Entonces, en muebles tú tienes, por ejemplo, automóviles, joyas. Los futuros contrayentes, los contrayentes durante la ceremonia de matrimonio o los cónyuges, con el fin de llegar a acuerdos patrimoniales y, por ejemplo, sacar un bien que debería de entrar dentro de la sociedad conyugal o hacer ingresar un bien que no debería de ingresar a la sociedad conyugal. ¿Cuáles son los bienes que deben entrar a la sociedad conyugal y cuáles aquellos que no? Bueno, explicarte eso sería realmente unas 4 horas en detalle de clase universitaria, porque, bueno, esto está previsto en el Código Civil y